Hoy en UJA Investiga, las investigadoras Carmen Cano y Lourdes Contreras nos acercan hasta un proyecto de investigación sobre la violencia filoparental. Bienvenidas. Muchas gracias. Buenos días. ¿En qué consiste exactamente este proyecto? Pues este proyecto versa, como tú has mencionado, sobre la violencia filioparental, es la violencia que los hijos ejercen hacia los padres. Es un tema que actualmente preocupa mucho, ha generado una alarma social bastante importante por el incremento en el número de conductas de violencia y del número de delitos que están vinculados con este tipo de violencia. ¿De dónde surge la necesidad de crear este proyecto de investigación? En realidad surge hace bastantes años, como en el año 2005-2006, nosotros estábamos desarrollando una línea de investigación que tenía que ver con menores infractores. Queríamos conocer el perfil psicosocial jurídico de los menores infractores porque en su momento, la base de ese estudio es que cuando entró en vigor la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, en su momento en nuestro país generó bastante debate, fue un tema muy controvertido y pensábamos que podíamos aportar en el sentido de evaluar las consecuencias que tenía la ley y la incidencia que estaba teniendo la reinserción, la reincidencia de los menores infractores. En el contexto de ese estudio coincidió que el despegue de este tipo de delitos, delitos de maltrato familiar, sería su correspondencia en el ámbito judicial, había crecido espectacularmente. En el contacto con los profesionales del Servicio de Justicia con el que colaborábamos para esta investigación, nos transmitieron también la preocupación por ese incremento, lo estaban viviendo ellos en los servicios donde trabajaban y que se trataba de un perfil que no se conocía. Realmente investigación sobre este tema no había y por tanto nosotros decidimos que podíamos desarrollar una línea de investigación centrada específicamente en ese perfil y eso es lo que hicimos en ese momento. En primer lugar, la investigación fue, pues como suele ser, ¿no? en los inicios de una investigación a nivel descriptivo, con expedientes judiciales. En un segundo momento hicimos estudios de campo donde evaluábamos a menores infractores que estaban cumpliendo medidas por este tipo de delitos. Ese tipo de investigaciones también me gustaría señalar que son bastante complejas, pero sobre todo queremos agradecer y ha sido posible por la autorización de la Dirección General de Justicia Juvenil de la Junta de Andalucía y por la colaboración del Servicio de Justicia Juvenil de Jaén. A continuación, un tercer estudio. Intentamos no centrarnos solamente en muestras judiciales, que al fin y al cabo son los casos más graves, la punta del iceberg de un problema que se da también en la población general. O sea, que conducta violenta sabíamos que íbamos a detectar en población general. Ese fue un estudio financiado por el Ministerio que nos dio una perspectiva más amplia, ¿no? Evaluábamos no solamente con muestras judiciales, sino también muestras de población general. Y fue importante también ese estudio porque nos permitió el diseño y validación de un instrumento que evaluaba ese tipo de conductas, ¿no? y otro tipo de factores psicosociales. Un siguiente estudio, evaluamos la perspectiva de los padres como Digamos víctimas. que este fue un estudio previo que dio pie a la investigación que se está llevando a cabo ahora. Sí, el siguiente estudio, como te comentaba, era la perspectiva de los padres, porque en este tema el abordaje de la violencia es complejo y necesitamos tanto la perspectiva de los hijos, que son los agresores, como de los padres como víctimas. Y en este último que estamos desarrollando, lo que intentamos es una perspectiva integradora, recoger tanto la perspectiva de los hijos como la perspectiva de los padres. Y una parte importante que queremos contribuir también es generar ya un documento donde se señalen claves específicas y relevantes de intervención en este ámbito. ¿Y estas claves qué podrían aportar a la sociedad? Pues pues el conocer cuáles son esas variables que están vinculadas a al origen y al mantenimiento de este tipo de conductas, pues nos permite conocer a nivel de investigación pues cuáles son los mecanismos involucrados precisamente en el mantenimiento de este problema, ¿no? Y luego pues a nivel práctico, ¿no? Pues conocer precisamente a todos estos procesos que subyacen a este fenómeno nos permitirán pues diseñar intervenciones que sean eficaces, ¿no? Que resulten eficaces para este tipo de casos, incluso intervenciones adaptadas a cada caso particular, pues conociendo distintos perfiles de familia, distintos perfiles de menores también que agreden a los padres y demás, ¿no? Entonces todo esto obviamente va a repercutir en la práctica profesional, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a desarrollar este programa? Este proyecto tiene una duración de 4 años, y hasta 2023, y estamos ahora mismo pues recogiendo datos. Son muestras de adolescentes, los 12 hasta los 18 años.
Estas son las muestras que estamos recogiendo, donde estamos analizando pues, variables de todo tipo. La verdad que el abordaje de este fenómeno, siendo complejo, requiere el análisis de variables tanto de tipo individual, las características propias del menor, que también están implicadas en comportamiento violento, variables familiares y variables sociales, ¿no? Variables familiares del tipo los estilos educativos, los estilos de comunicación, estilos parentales, variables sociales como el consumo de sustancias, el grupo de iguales, la influencia del grupo de iguales, etcétera. En este caso concretamente lo que tratamos es de profundizar en la relación que hay entre este tipo de violencia y otros tipos de violencia juvenil. En realidad lo que tratamos de encontrar cuáles son los factores de riesgo comunes y diferenciales, porque el fenómeno de la violencia juvenil está extendido y aunque cada contexto de violencia es específico y tiene características diferenciales, también tiene aspectos comunes que necesitamos comprender y conocer, ¿no? Es decir, que este tipo de violencia, la filioparental, estaría influenciada por otros tipos también. Hay relación, pero fíjate si es complejo el tema, que en realidad lo que tratamos es, al menos eso es lo que parece y queremos confirmar, ¿no? Que existen como dos perfiles generales. Hay un perfil que es un chico o chica violento en distintos contextos, es decir, violento en casa, violento en las relaciones de pareja o en las relaciones con los iguales, y hay otro tipo de menores que es exclusivamente violento en el ámbito familiar. Cada uno de ellos seguramente pues se relacione con variables o mecanismos explicativos diferentes, y eso es lo que tratamos de identificar. ¿Cuál es la siguiente etapa en la investigación tras esta recogida de datos que se está llevando a cabo? Pues la siguiente etapa de investigación, lógicamente, será esto, pues precisamente el diseñar intervenciones, pues fruto, ¿no?, de estos resultados que obtengamos sobre las variables que explican este tipo de conductas, ¿no? El diseñar intervenciones específicas que ayuden a prevenir, sobre todo, porque es muy importante la prevención y la sensibilización a la sociedad de este tipo de violencia, ¿no? Y en los casos en los que existe este tipo de violencia, pues intervenir de manera eficaz, adaptándonos a los casos particulares, obviamente. Porque hablamos de que se están recogiendo datos, pero no sé si se está también haciendo una investigación más cercana, la parte en la que se toma contacto también con las personas que ejercen este tipo de violencia para hacer un análisis también más, digamos, más personalizado. Ahora mismo, en realidad, el objetivo son muestras amplias, ¿no? Que a pesar de que la investigación en este tema se ha desarrollado de manera bastante elevada durante los últimos años, la línea de investigación necesita todavía seguir profundizando. Para ello es necesario ese tipo de muestras Recoger amplias que nos datos. den una perspectiva amplia. Es decir, que a nivel descriptivo se ha avanzado mucho, pero sí que pensamos que a nivel de mejorar la comprensión y la complejidad de este fenómeno estamos en ello. Entonces, eso es realmente lo que creemos que ahora será necesario. Profundizar, sabemos cuáles son una amplia gama de factores de riesgo vinculados con este tipo de comportamiento, pero la interacción entre estos aspectos y cómo se desarrollan a lo largo del tiempo, las trayectorias que puedan tener ese tipo de factores de riesgo y que desemboquen en comportamiento violento, en eso tenemos que profundizar. En realidad es un área relativamente nueva de investigación, y aunque ya se puedan identificar aspectos o claves de intervención, es necesario todavía seguir profundizando en la comprensión y en la explicación de este fenómeno. Por tanto, una investigación que todavía tiene mucho por delante, tiene mucho camino por andar, pero de la que ya se han obtenido también algunos resultados y que va a obtener, como no, un beneficio para la sociedad. Desde aquí, desde UJA Investiga, seguiremos informándoles sobre el avance de estas y otras investigaciones.